y por eso tienen que callar o se vuelven altavoces de quien está ejerciendo el poder ejecutivo. Bien, vamos a saludar con nuestro segundo invitado, el doctor Héctor Vanegas. Él es defensa del doctor Eduardo Franco Loor y vamos a hablar sobre el caso Ligados. Este tema que la semana pasada ya se veía venir, ese guión, ya estaba anunciado el guión que habían preparado, y bueno, pues parece ser que yo creo, desde mi punto de vista, Carla, se les termina cayendo ese guión o esa película que querían armar. Doctor Vanegas, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Doctor Vanegas, buenos días. Lo primero que quiero preguntarle es cómo es que dan la alerta azul para poder de una u otra forma prohibir la entrada del doctor Eduardo Franco Loor a su lugar de destino, y en qué circunstancias se da esto, un poco para que la ciudadanía entienda, porque hay que decir las cosas como son. Se ha hecho todo un show a través de los medios de comunicación sobre aquello. Bueno, de forma totalmente sorprendente, de forma totalmente arbitraria, ¿no? La primera narrativa que hay que desestimar y que se ha tratado de posicionar de forma maliciosa en redes sociales y determinados medios de comunicación es que el doctor Eduardo Franco Loor estaba tratando de huir para evadir la justicia. Eso es absolutamente falso, y es tan falso que se acreditó de forma material y técnica en la audiencia y motivó al juez a negar el pedido de fiscalía de prisión domiciliaria y a dar a favor del doctor Eduardo Franco Loor presentación periódica y que se le permita defenderse en absoluta libertad. ¿Cuál es la realidad de estos hechos? Usted debe tener en consideración que la denuncia por el presunto delito de arrogación de funciones y de incumplimiento de decisiones de autoridad legítima se da en enero por los delitos que acabo de describir, y que recién en fecha 11 de marzo del año 2025 se cambia el tipo penal a asociación ilícita. Un día después, menos de un día después, porque esto fue en la tarde, al día siguiente, la Fiscalía solicita al juez, sin ninguna motivación y sin ningún fundamento, que se señale día y hora para la audiencia de formulación de cargos en contra de los consejeros y en contra del doctor Eduardo Franco Loor. Hay varias cosas particulares de esta solicitud. Primero, que el doctor Eduardo Franco Loor tenía un viaje programado con antelación para visitar a su hija que vive en Nueva York. Segundo, que la notificación del 12 de marzo se da mientras el doctor Eduardo Franco Loor estaba en tránsito, viajando a Estados Unidos con escala en Bogotá. Y tercero, que se acredita en el proceso que esa notificación del juez a la convocatoria de la audiencia de formulación de cargos para el día sábado de esa semana no fue notificada a ningún correo del doctor Eduardo Franco Loor y a ningún correo de sus abogados. Es decir, él nunca supo que estaba siendo llamado a una formulación de cargos. Materialmente, entonces, y esto se acreditó procesalmente, resultaba imposible alegar que el doctor Franco Loor estaba huyendo. Esto es una falsedad absoluta que no corresponde a la realidad procesal. Importante dejar claro eso, porque como usted lo decía, esa fue la narrativa que se trató de imponer en los medios de comunicación. Ahora, usted me dice, cambian el tipo penal a asociación ilícita. ¿Cuáles son los elementos, las pruebas que tiene la Fiscalía para cambiar a justamente esto de asociación ilícita? Bueno, los elementos y las pruebas, desde mi punto de vista, no existen. Mucho menos existen en contra del doctor Eduardo Franco Loor. Lo que se ha acreditado en el proceso es que la acusación en virtud de la cual Fiscalía formula cargos en contra del doctor Eduardo Franco se da en virtud de la decisión que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, toma, votando a favor en el organismo colegiado del Consejo de Participación de una resolución del 22 de enero del año 2025. ¿Qué resolución? La que interpretaba la sentencia de la Corte Constitucional para nombrar superintendente de bancos a Raúl González. Porque si bien es cierto, la sentencia lo que reconoce en ese contexto es que los derechos constitucionales de González fueron vulnerados y que la forma, el procedimiento en virtud del cual se lo dejó sin la posibilidad de ser superintendente representó un abuso del derecho. Bueno, los consejeros o el cuerpo colegiado interpreta esta resolución, vota a favor de su designación por considerar que había una situación jurídica consolidada a su favor, ya que era el único que había sido posicionado ante la Asamblea Nacional, y dos días después, la Corte Constitucional emite un auto de ampliación y aclaración de su fallo y resuelve que la situación jurídica consolidada no era la de González, era la de Romero Bonbúfal. Lo hace 2 días después. ¿Qué hace el Consejo de Participación ante este auto de ampliación?
convoca una sesión extraordinaria y en esta sesión extraordinaria, con voto y moción favorable del doctor Eduardo Franco Lor, se deja sin efecto la resolución del 22 de enero. Entonces, si esta es la lesividad que plantea Fiscalía, si esta es la erosión a la norma que plantea Fiscalía, que obviamente no es ni lesividad ni erosión a la norma, la misma fue subsanada por los mismos consejeros y con el mismo voto favorable del doctor Eduardo Franco Lor el 27 de enero del 2025. La gran pregunta, ¿de qué delito hablamos? Perdón un segundo. Bueno. Estamos conversando con el doctor Héctor Vanegas Fernández, un poco, Fernández, ¿no? Para aclararlo. sobre el tema ligados. Bueno, lo primero, tomar en consideración las palabras que dice el doctor Fernández, que el doctor Vanegas Fernández, que no está huyendo el doctor Franco Lor, ¿no? Que no se le comunicó, y luego pues nos hacía una explicación de cómo es que tratan de cambiar Carla, el tema penal a además, asociación ilícita. Además, Raúl González fue electo pues superintendente de bancos. Eso es lo que llama la atención. Sí, tal cual. Por eso le digo. Finalmente, usted puede interpretar cuál de los dos superintendentes tenía que nombrar. Claro, el Consejo interpretó lo que desde mi punto de vista parece lógico, el que ha sido posesionado ante la Asamblea Nacional. ¿Y cuál era el único que había sido posesionado? González, no Romero Bombú. Claro, esto es una interpretación, el derecho es dinámico, la norma jurídica no es estática, la jurisprudencia no es estática, se interpreta y la interpretación puede variar de conformidad al que realice este acto de interpretación. Esto ya lo dijo Dworkin, por ejemplo, el derecho es dinámico, es decir, ya es una teoría que está más que clara en el mundo jurídico. Se interpretó de una determinada forma, bueno, esa interpretación está dentro del ámbito de las competencias del Consejo de Participación, porque la Constitución, la ley y el reglamento del Consejo establece que dentro de sus funciones está el nombrar las autoridades de control, entre esas al superintendente de bancos. Mire, es como que el día de mañana se pretenda decir que el cuerpo colegiado de la Asamblea Nacional cometió delito de asociación ilícita porque votó a favor o en contra de determinada ley. ¿Le parece a usted que eso tiene algún sentido, algún sustento técnico? Por supuesto que no. Bueno, es lo mismo. No se puede criminalizar la decisión que tomó en el marco de sus competencias un cuerpo colegiado. Doctor, se pero puede estar a favor o en contra de la decisión, pero estar a favor o en contra de la decisión no significa que eso represente una conducta delictiva. Doctor, pero todo esto viene desde la narrativa que imponen los grandes medios de comunicación. Ellos investigan y luego terminan sentenciando como jueces. Y lo que hace la justicia nada más es como quien dice poner la firma. Bueno, inevitablemente hay una narrativa paralela que se ha empezado a construir en medios de comunicación. Hay una narrativa adversa que trata de construir un proceso judicial que no responda a la realidad de lo que está en el expediente. Es decir, al momento de yo tener que fundamentar mi pedido de libertad para el doctor Eduardo Franco Lor en la audiencia de formulación de cargos, lo primero que dije es, señor juez, más allá de la narrativa mediática y del proceso paralelo que en este mismo momento se está instaurando en contra de mi representado, yo le pido que usted tome su decisión atendiendo a la realidad del proceso. ¿Y qué decía el proceso? Por ejemplo, la Fiscalía alegó que el doctor Eduardo Franco Lor representaba un riesgo de fuga por el incidente del que hablamos al inicio de la entrevista. Y yo demostré que en el proceso constan los escritos de Eduardo Franco Lor, donde él mismo pide comparecer al proceso y rendir su versión libre y voluntaria. Y donde Fiscalía le responde, el 22 de febrero del año 2025, Fiscalía le responde, señor Franco Lor, su petición de comparecer al proceso y de rendir su versión en esta causa será atendida oportunamente. Es decir, si una persona quiere comparecer a su proceso, quiere aportar su versión como un instrumento del ejercicio de su derecho a la defensa, ¿se puede decir que esa persona esté evadiendo la justicia? Por supuesto que no. Si una persona sale del país antes de ser notificada que tiene que presentarse una formulación de cargos, ¿se puede decir que esté evadiendo la justicia? Por supuesto que no. Entonces, la narrativa que se posesionó en el juicio mediático y paralelo en redes sociales y determinados medios de comunicación no respondió a la realidad procesal. La realidad procesal determinó que el doctor Eduardo Franco Lor no representaba un riesgo de fuga y mostró que tenía toda la voluntad de comparecer a un eventual proceso. Y por ende se le dio medidas alternativas como su libertad. ¿Y la barra que llegó al aeropuerto el momento que estaba ya arribando el doctor Eduardo Franco Lor, que comenzaron a gritarle al doctor Eduardo Franco Lor, ¿de dónde viene esa barra? Bueno, ayer tuve una reunión con mi cliente y su familia. Nosotros tenemos plenas sospechas que se trató de una masa enardecida convocada por el propio gobierno nacional.
Esto es muy lamentable porque finalmente hay que recordar los lamentables epítetos que se proferían en contra del profesor Franco Lor. Lo tildaban de delincuente. Pillo decían, sí. ¿La ciudadanía conoce quién es el doctor Eduardo Franco Lor? Estamos hablando de un catedrático de casi 50 años de trayectoria, profesor en 2 universidades, las más grandes de Guayaquil, la Universidad de Guayaquil y la Universidad Católica. Es decir, una persona que ha escrito libros, que ha sido invitado a foros académicos internacionales, que ha sido historiador, una persona con múltiples reconocimientos y que ha ostentado grandes dignidades públicas en el país. Esa es la persona a la que le gritaban pillo. ¿Por qué? Por 2 mendrugos de pan. Es decir, de un día a otro, y porque le conviene o porque le parece a determinada persona, se pretende destruir la honra, la dignidad, la trayectoria de toda la vida de una persona. A mí eso no me parece correcto. A mí me parece profundamente criticable. Y aprovecharon los grandes medios ese griterío para armar la nota, ¿no? En efecto. Y de hecho yo creo que esto tiene mucho que ver con la intención que hubo de que la presentación que tiene que hacer el doctor Eduardo Franco el 31 de marzo sea en la ciudad de Quito. Otra vez se quiere hacer de este proceso penal una horda mediática. Se quiere hacer un patíbulo para poder expresar todas tus desavenencias y todos tus malestares, donde lamentablemente no se va a optar por la verdad, por la realidad de las cosas y del proceso, y hay una masa enardecida, furiosa, que cooptada o motivada por algún poder fáctico, quizá del propio Poder Ejecutivo, trate de posesionar un relato que es contrario a la verdad. Y contra eso tenemos que combatir. Y estamos listos para eso. Doctor, el teléfono de Augusto Verduga fue obtenido de manera legal por parte de la fiscal Mayra Soria. Bueno, yo no soy defensa del abogado Augusto Verduga. He conversado con quienes han estado cerca de su equipo de defensa y me han dicho que fue obtenido ese celular sin una orden judicial oportuna. De hecho, que cuando empezó el allanamiento no había sido expedida la orden, que la orden se expidió cuando el allanamiento ya se estaba ejecutando. Eso podría afectar la validez no solamente de la explotación del celular del ex consejero Verduga, sino de todo el proceso. Ahora, esta pregunta me la hacían en otro medio de comunicación y me decían, su estrategia va a ser pelear la nulidad por la validez del celular. Yo decía, mire, yo tengo que hablar como abogado del doctor Eduardo Franco Lor. Pero decir, también está mencionado en ese celular. Podría ser una de las estrategias, pero mi estrategia fundamental es atacar la materialidad de este inexistente delito. Porque si bien es cierto, al doctor Eduardo Franco Lor se lo menciona, no se lo menciona en el ejercicio de ninguna conducta de carácter delictivo. Es decir, lo que se ha presentado, a nadie, pero hablo particularmente de mi defendido. Lo que se ha presentado en contra de Franco Lor son conversaciones que tienen que ver con el orden habitual del ejercicio de su función y de su profesión. E incluso lo que Fiscalía ha dado a entender que es delictivo. Por ejemplo, presentar una recusación en contra de un juez del Tribunal Contencioso Electoral, que forma parte de la estrategia jurídica legal que establece la propia norma y que Fiscalía presentó como un indicio delictivo. También se presentó que Franco Lor estaba opuesto a presentar, por ejemplo, una recusación, porque era contrario a su valoración jurídica, porque él consideraba que eso no procedía jurídicamente, pero no porque fuese un delito, no, sino porque, según su interpretación, él no estaba dispuesto a firmar esta recusación. Pero eso no es delito. Entonces, es otra vez regresar a lo básico, a lo fundamental, al principio de legalidad, la columna vertebral del Estado de Derecho. No puede sancionarse con una pena a una conducta que no está tipificada como delito. Y en este caso, actuar en el marco de tus competencias no es delito. Tomar una decisión a favor o en contra en el marco de tus competencias constitucionales y legales no erosiona la norma, por el contrario, está dentro del margen de riesgo permitido. Y eso es precisamente lo que ha realizado el doctor Eduardo Franco Lor y lo que ha utilizado Fiscalía para pretender deducir contra él esta imputación de carácter penal, que como le digo e insisto, no se sostiene desde lo jurídico ni desde lo técnico. Y por lo tanto, tenemos plena confianza que el decurso del tiempo y el desarrollo de esta instrucción fiscal en el ejercicio de nuestra defensa vamos a demostrar que lo que ha planteado Fiscalía no tiene sustento y se va a ratificar la inocencia del profesor Franco Lor. Doctor, ¿usted no cree que este caso se lo está utilizando políticamente ya en esta segunda vuelta electoral? ¿Se veía venir este caso? No lo creo, estoy convencido de eso. Es más que obvio. El Código Orgánico Integral Penal establece que en esta clase de delitos como la asociación ilícita, la investigación previa debe durar hasta 1 año. En este caso se ha acreditado de forma procesal y técnica que la investigación previa duró menos de un día. ¿Por qué digo menos de un día? Porque el delito no inició por asociación ilícita, inició por usurpación de funciones e incumplimiento de decisiones de autoridad competente.
Y el 11 de marzo recién se notificó a los investigados que iban a ser investigados por el delito de asociación ilícita. Y el 12 de marzo, ni siquiera pasaron 24 horas, la Fiscalía ya solicitó audiencia de formulación de cargos por este delito. ¿Por qué lo hicieron por asociación ilícita y no por las dos conductas que iniciaron el proceso investigativo? Porque, como decía Alfredo Rocco, ese jurista italiano del fascismo, si no hay pruebas, si no hay figura legal para imputar un delito, aunque sea, prosésalos por asociación ilícita. Es decir, invéntate algo. Exactamente, ese es el contexto del mensaje. Esta figura que se ha tratado de imputar al profesor Franco Lor se lo hace porque saben que no hay sustento técnico ni fáctico para imputar ninguna acusación. Correcto, Carla. Doctor, estos chats, supuestos chats, son un elemento de convicción dentro del proceso. ¿Cómo se los toma dentro del proceso? Le hago esta pregunta porque públicamente, sobre todo dentro del ámbito comunicacional, nos hemos percatado y dado cuenta de que para unos casos sí, para otros no. Sí, lamentablemente, y esto es algo que yo vengo reclamando hace mucho tiempo en medios de comunicación y en foros académicos, y es que yo considero que esta administración de la Fiscalía General del Estado es profundamente selectiva. No persigue delitos, como debería ser su función constitucional, persigue personas, y persigue personas que son denominadas enemigas por el poder de turno o por el régimen que ostenta el poder de turno. Y eso es profundamente grave porque simplemente es una muestra más de la falta de institucionalidad que tiene nuestro país. Porque la Fiscalía debe ser un ente autónomo e independiente, no debe ser un ente servil al poder político de turno, que es en lo que lamentablemente se ha convertido. Y sobre todo es tan servil al poder político de turno que trata de, previo a una elección tan importante como la del 13 de abril, montar esta clase de casos que no tienen sustento en lo técnico y que representan el detrimento del modelo de Estado de Derecho que es en el que vivimos. Si es que en verdad hay un caso, bueno, lo que tenía que hacer Fiscalía es investigarlo. Y la ley dice que tiene que investigarlo por lo menos un año. Aquí han hecho todo lo contrario. ¿Por qué? Porque están, obviamente, utilizando el caso como con una obvia connotación de carácter político. ¿Cómo es que Fiscalía expone los chats y afirma que los seudónimos que se dan ahí corresponden a estos actores? Bueno, esa es una gran pregunta. El mismo fiscal general subrogante en la audiencia de formulación de cargos repitió en sendas ocasiones: supongo, infiero que el seudónimo, por ejemplo, justiciero, corresponde a Franco Lor, pero no me mostró ni una pericia que técnicamente lo acredite. Sin embargo, mire, le voy a decir lo mismo que dije en la audiencia, le voy a dar el beneficio de la duda. Voy yo también a inferir y a suponer que ese seudónimo corresponde al profesor Eduardo Franco Lor. Veamos cuáles son los chats que utiliza ese seudónimo en la aplicación Wire. Y veamos si uno de esos chats representa indicio de la comisión de un delito. Y el propio juez lo analizó y dijo: ninguno. Aquí no se está hablando de ninguna conducta delictiva. El doctor Eduardo Franco Lor no participa de ninguna conducta de carácter delictivo. Estos chats son conversaciones normales, habituales, en el marco de la función de un consejero, de un abogado, de un profesor universitario. Digamos, no es por gusto que la justicia consideró que el profesor Franco Lor se pueda defender en libertad. Nosotros tenemos un resquicio de confianza en las instituciones, en que los jueces hagan lo correcto. Y vamos a defender esto de forma técnica. Nuestro único aliado en este proceso será el derecho. Y vamos a presentar los elementos de descargo suficientes para desacreditar la tesis de Fiscalía y para demostrar que el profesor Franco Lor es inocente. Jaime. Doctor, ya en la recta final de esta entrevista, el ministro del Interior también se pronunció sobre este caso. ¿Por qué el ministro del Interior tiene que tomar parte en un caso donde lo está investigando la justicia? Bueno, y tomó unas declaraciones profundamente imprecisas y antitécnicas, porque de forma previa a la formulación de cargos dijo que el profesor Franco tenía medidas, y entre esas prohibición de salida. ¿Cómo podría tener medidas si ni siquiera había sido procesado al momento en que se expidieron esas declaraciones? Pero no solo eso. Leí también que el Ministerio de Gobierno, el día siguiente a la audiencia, emitió un comunicado politizando el caso y dando a entender que era una maniobra, una jugarreta de enemigos políticos, cuando queda claro todo lo contrario, que la maniobra y la jugarreta es de parte del Poder Ejecutivo con fines protervos, lamentablemente, en el contexto del escenario electoral. Y eso es algo que nosotros ya hemos denunciado, y eso es algo que corresponderá a los actores políticos,
Esta defensa participa del caso como un profesional del derecho, como un abogado penalista, que de forma técnica, amparado en lo que dice la ley y la Constitución, y las pruebas, que son más que evidentes, va a demostrar, y ese es el compromiso que ha adquirido con el profesor Franco, que él mismo es inocente. Y por eso he asumido esta defensa, porque he leído el caso y porque confío en la inocencia de mi representado. ¿Se puede creer en la justicia de nuestro país? Bueno, cada vez somos más escépticos, cada vez menos, pero como yo he dicho en ocasiones anteriores, el derecho no se mancha. Al final del día se impone la razón, se impone la justicia, y aunque tarde, la verdad siempre sale a la luz. Doctor, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha brindado para conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Gracias al doctor Héctor Vanegas,